En lo profundo de la noche, hay un instante en el que el aire cambia. El viento se vuelve más frío, los susurros se tornan más nítidos y las sombras parecen tener vida propia. Es un instante en el que los vivos y los muertos caminan, juntos, sobre la misma tierra. Ese instante tiene un nombre. Una palabra que despierta tanto fascinación como temor. Halloween. Pero detrás de disfraces coloridos, calabazas iluminadas y dulces infantiles, se oculta una historia que atraviesa siglos de misterio, espiritualidad y oscuridad. Una historia marcada por rituales ancestrales, persecuciones sangrientas, símbolos prohibidos y un legado que aún hoy sigue latiendo en las sombras. Esta es la verdadera historia de Halloween. Hace más de 2000 años, en las tierras frías y brumosas de lo que hoy conocemos como Irlanda, Escocia y parte de Inglaterra, existía un pueblo que habitaba en profunda conexión con lo invisible: los celtas. Para ellos, el año no terminaba el 31 de diciembre, sino en la noche del 31 de octubre, con un festival llamado Samhain. El Samhain marcaba el fin de la cosecha y el inicio de la estación oscura. No era simplemente una celebración agrícola, era una puerta espiritual. Creían que en esa noche el velo que separaba el mundo de los vivos y el reino de los muertos se volvía más delgado, tan delgado que los espíritus podían cruzar y caminar entre los hombres. Alrededor de grandes hogueras, los druidas, sacerdotes del oculto, encendían rituales para guiar a las almas errantes y al mismo tiempo para ahuyentar a seres malignos que vagaban en busca de cuerpos que poseer. Las familias dejaban ofrendas de comida y bebida en las puertas de sus casas para aplacar a los muertos hambrientos. Y aquellos que se aventuraban en la oscuridad se cubrían con máscaras hechas de huesos y pieles de animales, esperando confundir a los espíritus, volviéndose sombras entre las sombras. Era el tiempo del miedo sagrado, donde lo humano y lo sobrenatural se mezclaban. El Samhain no era solo un festival, era un recordatorio de que la muerte nunca está tan lejos como creemos. Con el paso de los siglos, la expansión del cristianismo llegó a aquellas tierras, y con ella una guerra invisible, la de la Iglesia contra las antiguas creencias paganas. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III trasladó la fiesta de Todos los Santos al 1 de noviembre. La intención era clara: superponer una celebración cristiana sobre el Samhain para erradicar lo que la Iglesia consideraba obra de brujas y demonios. Así, la víspera del 1 de noviembre pasó a llamarse All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, una frase que con el tiempo se transformaría en una sola palabra: Halloween. Pero el espíritu del Samhain nunca desapareció del todo. Los campesinos seguían encendiendo hogueras, disfrazándose, dejando ofrendas, aunque ahora lo hicieran bajo el velo de una nueva fe. Halloween se convirtió en un campo de batalla espiritual. La Iglesia intentaba iluminar la oscuridad con santos y mártires, mientras el pueblo seguía sintiendo que esa noche los muertos aún caminaban entre ellos. Durante la Edad Media, los rumores de brujas que volaban en escobas, de gatos negros como encarnación del demonio, de aquelarres nocturnos y pactos con el diablo se multiplicaron. El 31 de octubre pasó a ser visto como la Noche de las Brujas. Se creía que era en ese día cuando sus poderes alcanzaban su punto máximo. Miles de mujeres fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas en nombre de la fe. Halloween se tiñó de sangre. Los símbolos se oscurecieron. Las máscaras ya no eran solo protección, sino la imagen del mal. El fuego ya no era purificación, sino condena. El gato negro, antes guardián espiritual, se convirtió en signo de mal augurio. La noche del 31 de octubre se volvió sinónimo de terror real. Un terror hecho por hombres contra hombres, alimentado por el miedo a lo invisible. Con la llegada de los colonos europeos al Nuevo Mundo, también viajaron las viejas creencias.
Ellos trajeron consigo las historias de Samhain y de All Hallows Eve, pero en América esas tradiciones tomaron nuevas formas. En Irlanda se vaciaban nabos y se iluminaban con velas para espantar a los espíritus errantes, pero en tierras americanas, donde las calabazas eran abundantes y fáciles de tallar, se transformaron en los temibles jack-o'-lanterns. Las calles comenzaron a llenarse de disfraces y máscaras. Los niños iban de puerta en puerta pidiendo ofrendas que con el tiempo se transformarían en el famoso truco o trato. En el siglo XX, la literatura alimentó su leyenda. Autores como Edgar Allan Poe exploraron los rincones más oscuros de la mente y la muerte. La pantalla grande inmortalizó el miedo y Halloween se volvió sinónimo de terror. Cada máscara, cada calabaza, cada disfraz adquirió un nuevo significado, más ligado al horror moderno que a los rituales antiguos. Pero debajo de esa capa de entretenimiento, los viejos símbolos seguían latiendo. El velo entre mundos, en la tradición celta, la noche de Samhain no era una simple transición estacional, era el instante en el que el mundo visible y el invisible se acercaban peligrosamente. El velo es una metáfora espiritual. La frontera entre el reino de los vivos y de los muertos se vuelve fina, como un manto que puede rasgarse con facilidad. Se creía que los ancestros podían volver para visitar a los suyos, pero también que entidades oscuras podían cruzar para buscar víctimas o posesiones. El fuego como guardián contra la oscuridad, los druidas encendían enormes hogueras sagradas conocidas como bonfires, fuego de huesos. Eran consideradas puentes entre mundos. La luz del fuego no solo iluminaba la noche, sino que purificaba, protegía y guiaba a los espíritus buenos. En muchos rituales se arrojaban huesos de animales como ofrenda, símbolo de sacrificio y renacimiento. El fuego era en esencia un centinela contra la oscuridad, un guardián que mantenía alejadas a las fuerzas hostiles. Las máscaras no solo eran disfraces, eran instrumentos de transformación. Los disfraces no nacieron como juego, sino como herramienta mágica. Al cubrirse con pieles y huesos de animales, los celtas buscaban ocultar su identidad humana para no ser reconocidos por los muertos o por los espíritus malignos. Algunos incluso creían que al usar estas máscaras podían asumir el poder de la criatura representada, fuerza, ferocidad o resistencia. La máscara era un portal, protegía al hombre y lo transformaba, aunque fuera por unas horas, en algo más que humano. El gato negro, protector espiritual demonizado por la superstición. En la cosmovisión antigua, los gatos, especialmente los negros, eran vistos como guardianes del umbral, animales capaces de ver lo que los humanos no podían. Los druidas y más tarde las brujas los consideraban espíritus aliados, protectores contra energías negativas. Pero con la Edad Media y la demonización de lo pagano, la Iglesia asoció al gato negro con el diablo y la brujería. Así, lo que antes era un aliado espiritual pasó a ser visto como señal de maldición, transformándose en uno de los símbolos más perseguidos. La calabaza iluminada. Su origen está en la leyenda irlandesa de Jack O'Lantern, un hombre condenado a vagar entre mundos con un carbón encendido en una calabaza. Ese fuego representaba el alma atrapada entre la vida y la muerte. Estas lanternas son guías para los muertos benevolentes y espantapájaros para los espíritus oscuros. La calabaza iluminada. Su esencia es faro entre tinieblas, un aviso de que el hogar está protegido. Hoy, Halloween es una fiesta de luces, dulces y colores, pero bajo la superficie de la celebración comercial aún existen quienes lo viven como lo hicieron los antiguos. Brujas modernas, practicantes de la Wicca, ocultistas y seguidores de tradiciones ancestrales siguen viendo el 31 de octubre una noche sagrada. Una noche para rendir culto a los muertos, para encender velas en honor a los ancestros, para invocar fuerzas que permanecen ocultas el resto del año. Mientras los niños piden dulces, otros, en silencio, trazan círculos de sal, encienden inciensos, recitan nombres olvidados. Halloween no es solo entretenimiento, es el eco de un pacto con lo invisible. Dicen que cada año, al llegar la medianoche del 31 de octubre, hay un instante en el que todo se detiene.
El viento se congela, los relojes parecen latir más lento, y si prestas atención, puedes sentirlo. Un roce helado en la piel, un susurro que no proviene de ningún lugar, unos ojos que te observan en la oscuridad. Halloween no ha muerto, solo ha cambiado de máscara. Y la pregunta que queda es, la próxima vez que enciendas una calabaza y salgas a la calle disfrazado, ¿serás tú quien mire a las sombras? ¿O serán las sombras las que estén mirando dentro de ti? Esto apenas comienza. Halloween no ha muerto, solo ha cambiado de máscara. Y si quieres seguir explorando las sombras que el mundo esconde, suscríbete, deja tu huella con un like y acompáñanos en el próximo ritual. Halloween no ha muerto,